Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza cuando son las 2 de la tarde con 2 minutos Mirada Financiera en este viernes ya, 22 de agosto de este 2014. Hoy me han dejado solita. Mi panelista de los días viernes, Alejandro Fernández, no ha podido estar conmigo, pero tendremos 2 interesantes contactos telefónicos. No se los voy a contar porque obviamente que es más interesante que ustedes lo vayan escuchando a medida que vayamos teniendo estos contactos. En un día donde las bolsas, la verdad, que han estado bien negativas. Comenzamos, por ejemplo, a revisar cómo estuvo el Asia-Pacífico y comenzamos con el Nikkei de Japón, que descendió un 0,30%, en tanto el Hang Seng de Hong Kong avanzó un 0,47%, Shanghái también arriba un 0,46%. Y después todo lo que es Europa, Estados Unidos, solo el Nasdaq está subiendo y la bolsa local también en rojo. El FTSE 100 de Londres, comenzamos en Europa, bajó un 0,04%, el CAC 40 de París un 0,93%, el DAX alemán un 0,66% y el IBEX 35 un 0,53%. En Estados Unidos a esta hora el Dow Jones baja un 0,05%, el Standard & Poor's también desciende un 0,03% y la bolsa tecnológica Nasdaq avanza un 0,26%. ¿Qué ha pasado en Santiago? El IPSA está bajando. Yo creo que las palabras del ministro Arenas sobre esta desaceleración, que es un poco más profunda de lo que ellos esperaban, ha tocado la bolsa local, 0,47% el IPSA y el IGPA un 0,44%. ¿Qué pasó con el cobre? Acumuló un alza en la bolsa de metales de Londres y consiguió cerrar la semana con un avance de $3.44. El precio del metal se cotizó hoy en $3.21. ¿Qué ha pasado con el dólar? Cierra al alza, un avance de más de 5 pesos durante la semana. En el día de hoy, 583 comprador y 583,3 vendedor. Un alza de 1,2 pesos con respecto del cierre de ayer jueves 21 de agosto. Es momento de conversar sobre economía internacional. También vamos a hablar del dólar y para eso establecemos contacto con alguien que es panelista de nuestro programa, pero los días martes o los días jueves. Y hoy estará con nosotros a través del teléfono Michelle Uligué, gerente de Trading BCI. ¿Cómo estás, Michelle? Hola, Paulina, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme. Sé que estás pronto a ir a un almuerzo, pero por supuesto que estás con nosotros para comentar lo que ha sido la jornada en el día de hoy, y me gustaría comenzar un poco analizando las bolsas. ¿Por qué están tan cabizbajas las bolsas, sobre todo las europeas y las estadounidenses? Mira, la jornada partió bastante positivo en algún minuto, a la espera de las famosas palabras de Janet Yellen después de esta junta que hay de los bancos centrales de Jackson Hole. Y la verdad es que a medida que se fue dando la mañana, el mercado se empezó a poner medio nervioso y tuvimos hace un rato atrás un headline que salió en Bloomberg sobre Rusia y el Pentágono americano, que le pusieron bastante nerviosismo a las bolsas y terminó por eso todas en rojo. ¿Qué pasó con el Pentágono y Rusia? Obviamente que se siguen poniendo más. Hay un convoy que en este minuto está entrando hace como una hora atrás a Ucrania, y el Pentágono pidió absoluta prioridad de salida de ese convoy del terreno ucraniano de parte de Rusia, y la verdad que Putin no respondió absolutamente nada, y eso puso muy nerviosos los mercados. De hecho, para complementar eso, una vez que habla Yellen, los mercados empezaron a subir. De hecho, estaba el Dow Jones subiendo, Standard & Poor's subiendo. Vimos un fuerte rebote del dólar a nivel mundial contra el euro, que estaba en niveles de 1.3280, se cayó 1.3220. El dólar yen, por ejemplo, pasó de 103.70 a 104 en un minuto, que hace mucho tiempo que no habíamos esos nuevos niveles. Y Chile, que tampoco no quedó ajeno, el dólar había partido en 580 y terminó casi en 584. Exactamente, un rally bastante alcista del dólar, lo que ha sido durante toda esta semana. Un poco Exacto. Se explica, ¿no es cierto? Y dicen, partimos la semana con estas cuentas nacionales que denotaron una desaceleración más profunda de la que incluso los analistas habían esperado. Ya se habla de un crecimiento para este año de un 2%, incluso hoy día el ministro Arenas, la verdad que sinceró un poco las cifras. El gobierno había estado poniendo paños fríos, había dicho no es tanto, pero en el día de hoy
el ministro Arenas habló de una desaceleración profunda y vemos que ayer el Consejo de Gabinete, el sexto de este año, estuvo centrado en medidas económicas, cómo se reactiva la economía, cómo establecer mayores fondos públicos para poder, ¿no es cierto?, lograr sortear una economía que va hacia abajo. Exactamente, mira, hay dos cosas bien importantes. Una en el mercado local, que efectivamente el mercado ya se convenció que la aceleración es bastante más grande de lo que justamente el gobierno pensaba, y que el Banco Central en un minuto a través de su IPOM nos decía un crecimiento de Chile a niveles de 3.2 o 2.7 por abajo. Nosotros siempre hemos estado bastante más negativos, hablamos de un crecimiento entre 2.3 y 2.7, al parecer va a ser más cercano a 2.5, y eso, si tú lo complementas, pone bastante más nervioso el mercado a la espera de las cifras que salen la próxima semana, que es ventas al por menor, IMASEC, tasa de desempleo, que todo el mundo está muy pendiente de qué va a pasar con esa tasa. De hecho, el 6,5 que espera el mercado, ya yo he escuchado muchos agentes económicos que hablan que podríamos terminar el año más cercano al 7,5. Entonces, eso es muy importante para lo que está pasando, y por eso que no me extraña una política fiscal un poco más agresiva, o sea, un gobierno gastando más para incentivar nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es muy importante también, y hemos visto también que hay una actividad no solo en Santiago, sino que también en regiones. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo se está desplegando el equipo económico para también reactivar proyectos en todo nuestro país. Exactamente, entonces nos encontramos hoy día en el mercado local con un dólar, como hablabas bien tú, Paulina, a niveles de 584, con un banco central que está bajando tasa, y por otro lado nos encontramos con una Janet Yellen que terminaba esta reunión de Jackson Hole, que el mercado esperaba en el fondo que hablara, y que nos dice que si bien hoy día el mercado laboral tiene holguras para poder todavía seguir creciendo, pero que también los salarios reales en Estados Unidos podrían salir creciendo, al final de sus headlines ella dice, sin embargo los datos han salido buenos y si debe continuar esta tendencia podríamos tocar la tasa más temprano que tarde. Y en ese más temprano, perdona, poco esta fortaleza del dólar. Y en ese más temprano que tarde, pero no estamos hablando ya de este año, como que lo desmitificó, habló ya más o menos con junio del próximo año. Exactamente, después salió William, que también es de la Fed, diciendo que efectivamente a mediados del otro año, justamente junio, julio, pero eso no te olvides que los mercados se anticipan. Entonces, cuando tú ves una Fed ya hablando de que cuándo podría ser una próxima alza de tasa, ya no de retirar estímulos, sino que de frentón subir la tasa de interés, y nosotros nos trasladamos a nuestro mercado, estamos en un mercado con bastante alicaído, con un banco central que baja tasa, tenemos fuertes presiones sobre el tipo de cambio. Entonces, hoy día, a la forma de ver de nosotros, hay que tener un punto que es clave para mí en 2 semanas más. Es el 4 de septiembre, la reunión del ECB. ¿Y por qué? Porque si el ECB, él habla mucho antes de tomar acciones. No nos olvidemos que el ECB efectivamente cuesta mucho más que tome acciones fuertes, expansivas, como la toma la Fed. Pero si estás hablando del Banco Central Europeo, digámoslo a nuestros auditores, que no todos saben lo que significa esa sigla. Exactamente, el Banco Central Europeo, a través de Draghi, ha anunciado, no de esta forma que lo va a hacer, pero el mercado ya está previendo que podría sacar 1 litro, que es equivalente a un QE muy potente que hubo en Estados Unidos a fines del 2008-2009. Bueno, si eso es así, ¿sí?, efectivamente podría tener fuertes repercusiones sobre el tipo de cambio local e internacional, porque el dólar se fortalecería muy fuerte contra G10, pero hay una duda que queda en el mercado: ¿qué pasaría con los emerging markets, los mercados emergentes? Y la razón es la siguiente: si te dan euros gratis, así como tuvimos en su tiempo dólares gratis por la inyección de dólares que metía la Fed en el mercado todos los meses, esta vez sería euro. Entonces los inversionistas te dicen, bueno, ¿qué hago hoy día yo con esta tremenda cantidad de euros si en Europa no tengo yield, no tengo tasas atractivas para invertir? Entonces automáticamente todo el mundo mira o a Estados Unidos o mira a los mercados emergentes. ¿Tú crees que eso podría favorecer a nuestro país, esa mirada, ¿no es cierto?, de traer no dólares, sino ahora euros? Mira, yo creo que podría hacer que este rally que ha tenido el tipo cambio en el último tiempo pare, por la sencilla razón que un inversionista que está parado en Europa te dice, mira, yo tengo plata gratis hoy día acá, y miro Chile, que es un país institucionalmente muy correcto, etcétera, etcétera, con perspectivas, claro, de crecimiento baja, pero yo veo que, por ejemplo, en Chile hay papeles del Banco Central con riesgo de Banco Central chileno a niveles de 3,5. Y si un inversionista anda buscando tasa o yield, como se dice en los mercados, efectivamente es muy atractivo. Entonces, finalmente, ¿qué significaría eso? Podría haber una entrada de dólares
al país justamente para comprar esos activos de parte de los inversionistas. ¿Se fija? Entonces, para nosotros es muy clave lo que pase este 4 de septiembre con el ECB y cómo siga la Fed de aquí para adelante. Bueno, es bien importante eso porque también las palabras de Janet Yellen en esta reunión de banqueros en Jackson Hole nuevamente dijo que la planificación de finalizar el retiro de estímulos monetarios era, como lo habían previsto en el mes de octubre, un retiro, ¿no es cierto?, en septiembre de 10.000 millones de dólares y ya en septiembre, ¿no es cierto?, ya iban a comenzar o dejar de comprar en el fondo los últimos 15.000 millones de dólares que era el remanente. Y a lo mejor eso, como dices tú, coincide a lo mejor con un mes de desfase con estas palabras que puede tener Mario Draghi, porque se dice que Europa la verdad que estaba un poco esperando a que terminara el retiro de estímulos monetarios en Estados Unidos para comenzar, ¿no es cierto?, unas medidas de esa índole en la zona euro. Exactamente. Mira, es muy importante justamente por lo que dices tú, por esta posibilidad de cambio de mentalidad de los inversionistas, bueno, donde yo meto en el fondo esta plata que hoy día el ECB me podría estar dando y conjuntamente un Banco Central ya de Estados Unidos terminando con sus estímulos monetarios. Y fíjate que esto tiene otras repercusiones también, porque si tú miras, por ejemplo, el Standard & Poor's, el Dow Jones dentro de mismo Estados Unidos, uno dice está en los máximos históricos, pero cuando tú dices también que los resultados de las empresas americanas han salido muy bien, la eficiencia en Estados Unidos es muy buena y las proyecciones de crecimiento americano también son buenas, uno dice, bueno, a lo mejor el Standard & Poor's no va a corregir como mucho de la gente pensó y muchos inversionistas no solamente va a comprar yield en el país emergente, sino que pueden ir a meter incluso la plata al Standard & Poor's, al Dow Jones dentro de Estados Unidos. Entonces, es muy importante porque tiene muchas repercusiones, tanto a nivel de bolsa, de moneda y de tasas de interés. Y también de bonos, también podrían ir a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que recordemos, ¿no es cierto?, aunque las tasas aún todavía son muy, muy bajas. Exactamente, y fíjate, si tú piensas también, Paulina, es bien increíble lo que pasó. Cuando sale Janet Yellen, con sus palabras, la tasa del Tesoro americano saltó efectivamente desde 2.39 a 2.44. En el día de hoy. Minutos después. En el día de hoy. En el día de hoy. 5 o 10 minutos después, de 2.44 se fue a 2.39 por el tema de Putin. Entonces ahí hablamos nuevamente lo que pasa con el flight to quality. Cuando hay flight to quality en los mercados, eso significa yo necesito comprar donde a mí me aseguran que yo puedo en el fondo recuperar mi plata. Y los inversionistas dicen, bueno, si no me paga la Fed en caso que haya un conflicto, no me paga nadie, van y compran el Tesoro americano. Bueno, y por eso se produjo esa caída efectivamente de Estados Unidos en la tasa americana, pese a las palabras de Yellen. ¿Te fijas? Bueno, eso es bien importante también, cómo los riesgos geopolíticos han estado rondando, ¿no es cierto?, la recuperación total, no solo de Estados Unidos, sino que también de la zona euro. Sabemos que la zona euro le está costando mucho más recuperarse que lo que es Estados Unidos, pero obviamente que están más cerca de estos conflictos. Sabemos, por ejemplo, que incluso en el día de hoy Rusia va a intensificar, ¿no es cierto?, el bloqueo. Por ejemplo, ahora está hablando de pescados y de vinos con respecto a las exportaciones que le pueden hacer los países vecinos de la zona euro, y sabemos obviamente que eso le pega a las alicaídas, difícil la palabra, finanzas, ¿no es cierto?, de estos países que podrían engrosar su comercio exterior con exportaciones hacia Rusia. Exactamente, y una cosa que también es importante, no nos olvidemos para la gente que nos escucha, el 40% del gas que va a Alemania pasa por Ucrania. Y también no hay que olvidar que Putin firmó un tremendo tratado de gas con China. Entonces hoy día los alemanes dicen, bueno, si esto sigue escalando, estas sanciones para uno y otro lado siguen en el fondo aumentando, sería muy fácil que Putin en algún minuto dado, en pleno invierno alemán, corte la llave, ¿te fijas? Entonces hoy día hay que tener mucho cuidado. No nos olvidemos que las últimas sanciones que puso la Comunidad Europea a Rusia fue que los bancos que tuvieran el 50% de capital ruso no iban a tener financiamiento de corto plazo. Entonces finalmente le encarecieron el costo del crédito a Rusia, y por eso es que este conflicto empieza a ser un poquito más complicado, porque no es solamente un tema bélico, sino que también hay un tema económico detrás muy importante. Y hoy día Alemania, que en el último dato de su PIB salieron negativo, que es algo que nadie se lo esperaba, pero efectivamente salió negativo, y tú le sumas un Francia mal, un Italia mal, un España con altas tasas de desempleo, la zona euro todavía está muy complicada. Entonces, en el corto plazo, este conflicto hoy día está en vista de todos los inversionistas.
Exactamente, un panorama complicado en la zona euro, Michelle. Te vamos a liberar a esta hora cuando son las 2:17 y muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Mirada Financiera. Feliz, Paulina, muchas gracias por invitarme. Que estés muy bien, buen fin de semana, chao. Hacemos nosotros una pausa aquí en Mirada Financiera y yo antes les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Quédese con nosotros, hay más entrevistas en el día de hoy aquí en Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera, hablando de la economía nacional e internacional. Lo decíamos al principio de este programa, esta fue una semana donde obviamente que se comenzaron a conocer más detalles sobre la desaceleración que está teniendo nuestra economía. Lo conversaba en el segmento pasado con Michelle Oligué sobre el tema del desempleo. La próxima semana va a ser una semana muy importante con respecto a cifras. Se hablan incluso algunos analistas no solo que podría llegar al 7% durante este 2014, sino que el desempleo podría seguir escalando en este 2015. Es importante despejar las incertidumbres, como lo hemos dicho muchas veces en este programa, y obviamente que el gobierno aumente, ¿no es cierto?, una velocidad en la ejecución del gasto fiscal para poder reactivar nuestra economía. Vamos a hablar de bolsa a esta hora, porque hemos visto en el día de hoy cómo la bolsa local está bajando, y para ello está aquí en línea con nosotros Juan Carlos Spencer, gerente general de la Bolsa Electrónica. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás, Paulina? Muy bien, el día ha estado bien más o menos para la bolsa. Estaba viendo el Inter 10, que es un valor de ustedes, 0,85 hasta ahora. Sí, pero mira, yo creo que lo que pasa es que si tú ves la cifra, como todos sabemos, la bolsa tiene días buenos, días malos. En el año llevamos una rentabilidad en el índice Chile 65, la bolsa electrónica, un 5,24. No es que sea espectacular, pero yo creo que para cómo han dado, cómo se ha visto la economía, todo el tema de la desaceleración que hemos sufrido y otras cosas, yo creo que no es tan mala la noticia. Y hablemos un poco de eso, de las perspectivas de cómo se ve, porque obviamente que la bolsa siempre toma mucho lo que... Es mucho de si se cree o no se cree, si se apuesta o no se apuesta. ¿Cómo lo ves tú, Juan Carlos? A ver, yo creo que la bolsa, todos los expertos te dicen que la bolsa se anticipa 6 meses a lo que pasa en la economía. O sea, yo creo que hoy día estamos viviendo una discusión de una reforma tributaria, estamos hablando de un cambio en la institucionalidad del país, estamos hablando de una serie de cosas que uno ve declaraciones de los empresarios y todo, te dicen, oye, estamos en presencia de un tema bastante negativo para el país, cosa que ha sido valorado de la misma manera afuera. O sea, cuando uno ve qué está pasando en Estados Unidos o en Europa, después de todo lo que hablamos de la caída, de la depresión que tuvo Europa, uno se da cuenta que está saliendo. Y nosotros estamos entrando en una etapa en que estamos hablando de cambio de constitución, tenemos una reforma tributaria que son 3 puntos del PIB, una reforma educacional, que ajeno a que uno puede estar de acuerdo en que hay que mejorar la educación, lo que había que ver era cómo se financiaba eso. Yo creo que ahí se cambió el orden. Primero uno debería saber qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y después vemos cómo lo financiamos. Exactamente, bueno, y eso ha marcado, como dices tú, la tónica de la confianza empresarial. Por ejemplo, los últimos resultados que ha entregado Adimark, también resultados, por ejemplo, hay un estudio bien interesante que hizo la Universidad del Desarrollo, también las perspectivas van a la baja. Hablemos un poco de qué ha pasado también con el dólar. Ustedes, yo sé que transan mucho dólar, se ha transado mucho en estos últimos días, vemos que ha estado hacia arriba.
básicamente estamos volviendo al promedio de los 1.700 millones de dólares al día. Ya. De hecho, hoy día llevamos 1.650 millones de dólares, lo que es una cantidad bastante grande. Y la tendencia hoy día es de un dólar que la última transacción que se hizo a las 14:11 minutos de 584. Yo creo que aquí hay un tema que es bastante interesante. O sea, el valor que estamos viendo del dólar hoy día, Paulina, es el más alto desde el año 2009. Para ser preciso, cuando uno va recorriendo los años, en el año 2009, en el mes de mayo, se alcanzaron los 580 pesos por dólar como precio máximo. Antes veníamos de precios de 600. Cuando uno ve que dicen todos los especialistas, te hablan de que el dólar se ve a 600 pesos a final de año. Exactamente, de aquí a final de año se ven 600 pesos, un poco también por los movimientos que está haciendo Estados Unidos y los movimientos de tasa que puede generar, ¿no es cierto?, cuando comienza a aumentar la tasa de interés en esa zona del continente. Sí, pero mira, personalmente yo creo que tuvimos muchos años del dólar que cerraba a 500 pesos. Y yo creo que estamos viendo la época del dólar hacia arriba. ¿Tú crees que puede llegar antes de diciembre a 600 pesos, Juan Carlos? Mira, yo creo que hay que ver varias cosas. Uno, ver qué pasa con la inflación en el país. Dos, ver qué pasa con el crecimiento del país. Y qué va a hacer el Banco Central. Si el Banco Central continúa bajando la tasa, yo creo que... Mira, había gente que decía que la tasa de política monetaria incluso la podían bajar. El consenso era 50 25 puntos base. O sea, el consenso era 50. Ya. Habían opiniones que podían ser 75. Y habían algunos destapados que decían que podía ser un 1. ¿Tanto? Finalmente fueron 0,25. Bueno, eso es un poco lo que uno discute, y cuando hablábamos de la previa de la reunión que podía tener el Banco Central, se decía que por lógica el Banco Central, ¿no es cierto?, iba a seguir su tendencia de bajar 25 puntos base, pero se habla de que al fin de año va a llegar la tasa de política monetaria a un 3, incluso algunos, como dices tú, hablan de que puede llegar a un 2,75. Es que por eso te digo, o sea, la gran pregunta que hay es si el Banco Central va a ser, como ha tenido bastante consistente en el manejo de la política, o podría, porque ¿qué es lo que ocurre dentro de los agentes económicos? Cuando todos saben que se van a bajar 25 puntos base, el efecto que tienes en la economía es importante, pero no es un remesón, porque todo el mundo dice, oye, ¿qué va a pasar? Bajan 25 y bajan 25. Uh-huh. Se te crean expectativas, la gente dice, se cumple lo que se piensa. Pero, ¿qué es lo que pasa si te dicen va a bajar un 25 y baja un 0,50? Te dicen, oye, se la están jugando más fuerte a reactivar esto. O la otra visión es que viene más dura la mano. Entonces, por eso hay que ver cuál de las dos visiones va a ganar. ¿Y a tu juicio le hace más mal a la economía que la verdad que se haga de una cosa mucho más fuerte de lo que espera el mercado? Yo sería más radical viendo que cuando uno habla con la gente del retail, cuando uno habla con la gente en la calle, cuando uno ve opiniones en cómo se ve, la gente tiene la percepción que la economía está muy mal. Yo creo que hay que ser más radical en romper las expectativas. Bueno, eso es un buen punto en cómo lo ven las personas y obviamente qué efectos podría tener, ¿no es cierto?, un movimiento de tasa de política monetaria que todos sabemos, como tú dices, que tiene un 6 meses de rezago. Recién estaríamos viendo los efectos de esta baja de tasa ya en el 2015. Claro, entonces, en el fondo, ¿sabes lo que pasa? Es que esto es ya pensar que se perdió el año. Y para países que estamos tratando de llegar a ser desarrollados, que estamos hablando en llegar a estándares de la OCDE y un montón de cosas, perder medio año es mucho. Ya hemos perdido medio año y perder otro medio año es bastante. Exactamente, y también cuando los analistas hablan de una perspectiva de crecimiento que cada vez baja más, vamos a estar atentos a la reunión que tenga el Banco Central, no la reunión del Banco Central, perdón, al IPOM que entregue el Banco Central a principios de septiembre, que dicen que bajaría aún más la proyección de crecimiento para este 2014. Tienes eso, mira, una cosa que es positiva dentro de todo, el otro día salían las expectativas que tiene el Central de inflación de los próximos años, y dicen que este sería el único año que tendríamos inflación en torno al 4%, que el próximo ya estarían bajo el 4% y el siguiente también hablando de en torno al 2 y tanto. Uh-huh.
Eso siempre es una buena noticia no tener inflación. Bueno, hemos hablado de actualidad, pero yo te quiero hacer algunas preguntas para que nos cuentes un poco de qué está haciendo la bolsa electrónica, qué movimientos. En algún minuto conversamos, ¿no es cierto?, con esta bolsa de productos. Queremos saber si la bolsa electrónica se ha internalizado, ha llegado a los mercados internacionales. Cuéntanos un poco, Juan Carlos. Bueno, tú como sabes, Paulina, la bolsa tiene firmado una alianza con el Nasdaq y seguimos avanzando en toda esa parte. En cuanto a la bolsa de productos, mira, estamos viendo proyectos en Perú, estamos viendo proyectos en México. O sea, no sería raro que viéramos creaciones de bolsas de productos en estos dos países con la tecnología y con el know-how nacional, asociándonos a las bolsas que están en esos países. Y el otro tema que ha ocupado bastante la agenda de este año, Paulina, ha sido el tema de los conflictos de interés en las bolsas. Se hablan del gobierno corporativo, de las regulaciones. Mira, ¿qué están haciendo ustedes? A ver, nosotros hicimos un trabajo bastante interesante cuando salió el caso Cascada. Nosotros hicimos una consulta a todos los corredores de la bolsa, que cómo trataban los conflictos de interés. Ellos nos respondieron y de ahí la bolsa estableció 25 criterios que las corredoras deberían tener en sus normativas bursátiles. Ya. Esos 25 criterios se les preguntó a las corredoras que cómo estaban en esos 25 criterios y ellos respondieron. Y nosotros, posterior a eso, vimos las falencias que tenía cada corredora y le aconsejamos una serie de medidas tomando como parámetro los mejores estándares de las corredoras que actualmente participan en la bolsa electrónica. Mira, este fue un trabajo que nos tocó alrededor de 6-7 meses, pero es una cosa que apunta al corazón de lo que es el conflicto de interés. Es ponerse el parche en telería, Juan Carlos, o sea, son como medidas preventivas. Exactamente, o sea, mira, hay algo que la gente tiene que entender y es que en toda la vida uno tiene conflicto de interés. O sea, esto que se trata de hacer de que como los conflictos de interés es algo extraordinario, no. Uno en la vida, toda la vida, tiene conflicto de interés. El punto es cómo resuelve el conflicto de interés y cómo está preparado para abordar ese conflicto de interés. ¿Te fijas? Entonces, eso es un poco lo que uno apunta a cómo las corredoras solucionan los potenciales problemas que puedan tener en esa línea. ¿Y cómo ha sido la recepción que ustedes han tenido en fondo de todas las corredoras que trabajan con ustedes? Mira, fue muy valorado. De hecho, el Comité de Buenas Prácticas, algunos de los estándares que nosotros tomamos también los comparten las normativas que están teniendo. Yo creo que fue una cosa que apuntó justamente al corazón de las cosas. Aquí no hay que ser como... no hay que tratar de crear la rueda, siempre uno tiene que ir perfeccionando sus normativas y yo creo que a eso fue lo que nosotros apuntamos. Bueno, unas muy buenas medidas, Juan Carlos, te felicitamos por eso y la verdad que siempre es importante estar mirando a futuro. En simple, ¿cuáles son las tareas que tienen ustedes de aquí a fin de año? No queda mucho. Uy, es que el problema es que uno se empieza a acusar y como tú sabes empiezan a correr, pero mira, yo te diría nosotros el gran tema que tenemos es realizar el cross-listing con el Nasdaq, que ahí dependemos 100% de la superintendencia que apruebe nuestros manuales y nuestras cosas, y de una serie de otras medidas que va dando nuevas alternativas a los corredores de bolsa para poder ofrecerle a sus clientes nuevos productos. Bueno, vamos a estar atentos a todas esas medidas. Usted sabe que tiene línea directa, llama por teléfono y ahí estaremos conversando sobre los nuevos avances que ha hecho la Bolsa Electrónica de Chile. Gracias, Juan Carlos, por esta conversación. De nada, Paulina, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Hasta luego. Chao. Bueno, a todos ustedes se acabó nuestro programa, se nos hizo corto como siempre, este análisis de 30 minutos se termina así, Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de Radio Infinita, que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos el lunes a las 2. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.